vamos a poder leer archivos. De hecho, eso es algo que van a tener que hacer en el trabajo práctico. En el trabajo práctico van a tener que leer dos archivos de tipo CSV. ¿Sí? En este caso, yo voy a leer ahora un archivo de extensión TXT que lo vamos a ir leyendo línea a línea, simplemente para mostrar los valores que tiene por la pantalla. Y también vamos a intentar escribirlo. Entonces, nosotros vamos a poder abrir estos archivos, escribirlos y leerlos a través de nuestro programa Java. Bien, para poder leerlo ya habíamos visto un pequeño ejemplo chiquitito, ¿sí? Que ahora lo vamos a retomar, ¿sí? Fíjense que por acá yo había declarado la ruta a mi archivo, ¿sí? Es importante, acuérdense que si yo quiero poner el contrabarra, necesito poner doble contrabarra porque una sola contrabarra es el carácter de escape, ¿sí? Así que si yo pongo una sola, no funciona, necesito poner dos para que funcione, porque acuérdense, nuevamente, la contrabarra es carácter de escape. Bueno, fíjense que acá yo tengo la ruta a mi archivo. Recuerden que, al menos en Windows, todo comienza por la unidad de almacenamiento, ¿sí? En mi caso es la unidad C. Nosotros podríamos tener otros discos con otras unidades. Por ejemplo, yo podría tener un disco en la unidad D, ¿sí? O una partición en otra unidad y demás. Puede ser que haya solamente un disco físico, pero que esté partido y virtualmente el sistema de archivos lo interprete como que hay dos unidades diferentes. En Windows al menos toda ruta comienza por la unidad, C dos puntos en este caso, y después ya viene toda la estructura de árbol que habíamos hablado. Bien, o sea, primero la unidad donde está almacenado el archivo y luego viene toda la ruta de directorios formadas por el árbol. Por ejemplo, acá mi carpeta es user, dentro de user está la carpeta Ezequiel, desktop, herramientas, etcétera, hasta que llega mi archivo que se llama ejemplo.txt, dentro de todas estas carpetas. Bien. Este archivo es el que yo voy a escoger para leerlo, ¿sí? Recordemos también, dicho sea de paso, que estuvimos viendo la clase pasada el concepto de funciones, que yo les dije que íbamos a usar mucho el tema de funciones, a las cuales hoy vamos a empezar a llamar de otra forma, ¿sí? Así que ahora cuando veamos los temas que corresponden a la clase 5, ya lo vamos a cambiar un poquito el nombre. Ya no les vamos a decir funciones, los vamos a llamar de otra forma. Por eso habíamos puesto el ejemplo de lectura de un archivo, lo llevamos a una función en particular, ¿sí? Recordemos acá que esta función, entonces, todavía no sabemos qué significa private static, no nos importa, pero sí tenemos que recordar al menos esta sintaxis que tenemos por acá. Sabemos que este es el nombre de mi función, que se llama ejemplo de lectura del archivo. En este caso no recibe ningún argumento, ¿sí? O sea, no recibe ningún parámetro esta función. Y también no devuelve nada. Acuérdense que cuando nosotros ponemos el tipo de dato, siempre vamos a decir si devuelve algo o no esta función. En este caso, esta función es de tipo void. Void significa vacío, por lo tanto, esta función no devuelve nada, sino que va a hacer algo. Cuando decimos que no devuelve nada, significa que no va a tener la sentencia return dentro de la definición de esa función. Y ahora vamos a repasar qué era esto nuevamente. Esto que dice throws uException. Bueno, nosotros por aquí tenemos entonces la ruta declarada, ¿sí? A nuestro archivo, que es este gran string, ¿sí? Para poder acceder a nuestro archivito, que lo pueden tener donde ustedes quieran, almacenado, ¿sí? Ahí localmente, obviamente. Fíjense lo que vamos a hacer entonces acá. Vamos a utilizar un for, acuérdense que este for nosotros lo llamamos tipo for each, ¿sí? Porque no es el for clásico, sino que es el que nos permite hacerlo un poco más fácil. Fíjense lo que yo voy a hacer acá. Voy a llamar a files, en este caso, ¿sí? Que por ahora para nosotros va a ser un componente. En minutos ya va a pasar a ser otra cosa. Es un componente ya que nos da Java que nos permite justamente leer archivos. Vamos a llamar a este componente que se llama files y vamos a poner .read all lines, ¿sí? Justamente queremos leer todas las líneas de nuestro archivo. ¿Qué archivo? De este, ¿sí? Del archivito que yo tenía declarado arriba. Que lo guardé, esa ruta, en esta variable ruta mi archivo. Bueno, perfecto, pero ojo que read all lines no recibe el simple string, sino que en realidad yo tengo que hacer esto. Tengo que llamar a paths.get y le tengo que pasar ahora sí la ruta a mi archivo. Esto lo necesito hacer sí o sí. Uy, esperen que lo moví, quedó mal. Ahí. Esto lo necesito hacer sí o sí. Tengo que llamar a paths.get y pasarle la ruta a mi archivo. Eso, ¿sí? Esto de acá, el path.get, cuando yo le paso la ruta al archivo, lo que hace justamente es preparar esta ruta para que pueda ser leída por esta función. Prepara la ruta y es un par de cosas para que pueda ser leída por esta función, ¿sí? O sea que esto en realidad devuelve algo. Nosotros acá estamos haciendo una llamada a una función, a la función get del componente path.
le estamos pasando el string donde está ubicado mi archivo, y lo que va a hacer acá es devolver, ¿sí?, un archivito preparado para que lo pueda leer la otra función, ¿sí? ReadLines. Por ahora no nos vamos a molestar en qué hace dentro passget ni nada por el estilo. Solamente sabemos que lo tenemos que usar para poder leer ese archivo. Bien, perfecto. Ahora, cuando nosotros llamamos a readLines, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que puede ocurrir una excepción. ¿Por qué puede ocurrir una excepción y qué es una excepción? Cuando ocurre una excepción, ocurre un error en el momento de ejecución, ¿sí? Es decir, por algo el programa lanza algún error en el momento de ejecución, mientras se está ejecutando. ¿Y por qué puede lanzar una excepción esta función que se llama readLines? Bueno, puede lanzar una excepción porque puede ser que yo acá le pase el nombre de un archivo o la ruta a un archivo cuyo archivo no exista o cuyo archivo esté corrupto, por ejemplo, ¿sí? Cuando decimos que un archivo está corrupto es porque, no sé, tiene algún formato y adentro está guardado con otro formato en realidad. O sea, que tiene una extensión, vamos a suponer TXT, y adentro en realidad contiene otra cosa, entonces cuando yo lo quiero leer, veo que está corrupto, o sí, pueden pasar mil cosas para que un archivo esté corrompido, sí, o corrupto. Bueno, o desde ya puede que esto no exista, ¿sí? O sea, toda esta ruta no exista, por lo tanto, cuando lo quiere leer, dice, che, no puedo leer algo que no existe. Bien. Bueno, como esto puede lanzar una excepción, es decir, sí, puede lanzar un error en el momento de ejecución, lo que vamos a decir es que arroja una excepción, o podría llegar a arrojar una excepción, para indicar, ¿sí? Y que no rompa, porque vamos a borrar esto. Para indicar que esta función, ejemplo de lectura de archivo, puede llegar a arrojar una excepción, yo voy a tener que agregar algo acá. Justo al lado de cuando cerré los paréntesis de los argumentos de mi función, tengo que agregar algo sí o sí para que esto compile, porque si no, fíjense que acá me figura en rojo y lo rojo es un error. Y con esto no va a compilar mi programa Java. ¿Qué puedo hacer entonces para solucionarlo? Tengo que agregar acá algo que diga que esta función, al ejecutarla, puede llegar a lanzar una excepción. Para poder agregar eso de una forma simple, me paro arriba de lo rojo que tengo acá, ¿sí? Que me dice, me explica cuál es todo el error que puede llegar a lanzar por aquí. Y en esto lo que vamos a hacer es agregar excepción. Vamos a poner acá, ¿sí? Acá arriba, que es esta parte que tenemos aquí. Agregamos y fíjense que lo agregó solo. Solito lo agregó acá, ¿sí? Nicolás me dice, pero profe, aunque no tenga ningún error el archivo, igual hay que hacer esto de la excepción o siempre se usa. No, lo que pasa es que, Nicolás, acá el programa te dice, puede llegar a lanzar una excepción. Porque, a ver, vos acá sabés que mi archivo existe. Porque yo lo sé que existe. Pero, ¿qué pasa si yo le digo al usuario que lo ingrese de forma manual? Le digo, che, usuario, ingresa de forma manual la ruta de tu archivo. El usuario puede tener 1000 errores y puede ser que me arroje o que me dé una ruta que no existe. Entonces, esto siempre puede llegar a lanzar una excepción. Puede que dé la casualidad que yo lo esté ejecutando y no lance ninguna excepción, porque está todo ok, pero puede ser que sí se lance una excepción, o sea, que ocurra un error por alguno de los motivos. Entonces, siempre, siempre, siempre necesito poner esto. Siempre necesito poner esto para que esto compile. Si yo no lo pongo, mi programa no compila directamente. ¿Y cómo sé que no va a compilar? Porque acá está en rojo y acá me figura un error. Al figurarme un error, yo toco martillo y esto no va a funcionar, ¿sí? Fíjense que acá le toqué el martillito, puse ahí para compilar, acá abajo dice build, y ahora se van a dar cuenta que esto no va a pasar, ¿sí? Fíjense que acá me dice yo no puedo compilarlo. ¿Por qué? Porque acá tenemos una excepción. Me dice acá, en la línea 22, tenés una excepción. Así que esto no va a compilar. Necesito sí o sí decir que esta función puede llegar a lanzar una excepción. Y para eso, nuevamente, me paro, voy hasta arriba y cliqueo ahí. Sí, o si no, lo escribo a mano, si quiero. ¿Sí? Pongo throws y o exception. Existen distintos tipos de excepciones, hoy no nos vamos a meter con eso, ¿sí? Pero bueno, sepan que hay distintas. Bueno, perfecto. Ahora, cuando nosotros logramos leer todas las líneas de mi archivo, cómo va a funcionar, ¿sí? En este caso, esta función a la cual nosotros estamos llamando, que se llama read all lines. Read all lines lo que me va a devolver en este caso, ¿sí? Vamos a decir que es como si fuera, voy a decir es como si fuera un vector, porque en realidad no es un vector, es otro tipo de dato, pero es como si fuera un vector de strings, lo que me va a devolver, como si fuera un vector de strings.
A ese vector de string yo lo voy a ir iterando, ¿sí? Donde cada string que va a tener ese vector va a representar a una línea. Cuando yo digo una línea, ¿sí? Estoy separando a mi archivo en enters, en salto de líneas. Cada enter va a ser una nueva línea que detecte, ¿sí? En este caso, esta función, ¿sí? Entonces, va a ir leyendo de línea en línea. Y cada línea va a ser un string. Cada línea va a ser un string. Entonces, lo que me devolvió es como si fuera un vector de strings. Por eso yo lo puedo iterar. Por eso uso el for y digo, bueno, a cada línea que me va devolviendo esto, lo voy a llamar internamente dentro de este for una línea. Y la voy a ir mostrando por pantalla, ¿sí? Línea por línea. Vamos a revisar entonces este ejemplito. Fíjense que acá yo tengo un TXT, déjenme que lo busco, así le muestro cuál es el contenido que tiene. Mi archivo se llama ejemplo, y dentro de este ejemplo.txt, es un simple TXT que lo estoy escribiendo con un bloc de notas. Dentro suyo tengo dos nombres, Ezequiel y Lucas. Fíjense que acá, lo voy a escribir de nuevo, pongo Ezequiel, enter, Lucas. Eso significa que cuando yo llame a esa función, me va a devolver un vector de dos posiciones. En la primera posición va a estar el string Ezequiel, en la segunda posición va a estar el string Lucas. Si así tuviera una frase, porque yo puedo tener lo que sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Etcétera. Todo esto va a ser un solo string. Cuando yo dé un enter, va a pasar a ser otro nuevo, porque así es como funciona la lectura secuencial de un archivo. Estamos leyendo línea a línea, ¿sí? Separadas por enters, en este caso. Bien, buenísimo. Vamos a probar a ver si efectivamente podemos leer este archivo. Si efectivamente lo podemos leer, tendríamos que estar mostrando esto por pantalla. Esto que teníamos anterior de la sumatoria y demás que habíamos estado chusmeando, lo voy a comentar, o en realidad si quieren lo vamos a borrar. Vamos a dejar por ahí abajo la función, pero acá del main lo vamos a borrar. Recordemos algo súper importante. Cuando nosotros damos a compilar y luego ejecutamos, todo programa Java siempre comienza a ejecutar la función main, la función principal. Todo programa Java comienza por ahí. Siempre comienza por acá, a ejecutar esta función main. Así que recuerden que nosotros podemos declarar nuestras funciones propias, las que nosotros declaramos pueden estar arriba de main, pueden estar en otros archivos y demás. Java se va a encargar después de ubicar a esas funciones, si en el momento de ejecución, porque sabe dónde van a estar. Si compila, es que va a ejecutar después, ¿sí? Cuando arranca la función main, lo que vamos lo que va a ejecutar Java acá, fíjense que va a intentar llamar a esta función, a nuestra función que se llama ejemplo lectura archivo. O sea que cuando Java la va a buscar, dice, ah, buenísimo, tengo que ejecutar esta función. Que esta función no va a devolver nada, porque es de tipo void, vacío. Puede llegar a lanzar una excepción. Y tiene que hacer esto. Simplemente lo que va a hacer acá es mostrar por pantalla, línea a línea, lo que va leyendo de nuestro archivo. Vamos entonces a cliquear acá y vamos a correr el programa. Y una vez que corrimos el programa, fíjense que rápidamente leyó Ezequiel y leyó Lucas. ¿Sí? O sea, leyó línea a línea, Ezequiel y Lucas. Por aquí los tenemos. Bien. Buenísimo. Ahora, ya tenemos la lectura del archivo adentro, así que es un poquito hasta donde habíamos llegado. ¿Qué más? Yo también voy a poder escribir un archivito. Bien, los archivos yo los puedo escribir. Bien, porque puedo abrirlos y quiero, no sé, voy a querer escribir alguna palabra, o voy a querer escribir lo que a mí me plazca, ¿sí? Entonces, para eso puedo utilizar el write string, ¿sí? Que lo voy a tener por acá también. Así que vamos a probar escribir justamente, en este caso, eh, nuestro archivo. Yo lo que voy a querer hacer es, yo tenía, por ejemplo, Ezequiel, Lucas, y vamos a poner otro nombre abajo de ellos, ¿sí? Entonces, Ezequiel, Lucas y alguien más vamos a tener por ahí. Buenísimo. Para poder escribirlo, entonces, vamos a poner acá, vamos a crearnos otra función que diga private static void, ejemplo, escritura, archivo, le vamos a poner, ¿sí? No le vamos a poner lectura, lo vamos a separar. Acá tenemos la lectura por un lado y después tenemos la escritura. Y voy a cambiar unas cositas por acá, ¿sí? Esta la voy a retocar, pero simplemente para no escribir dos veces todo esto. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Miren, esta variable que llamaba ruta mi archivo, yo me la voy a llevar para acá.
para el main. La voy a declarar ahí arriba. En vez de tenerla acá, la voy a declarar ahí arriba. Esto también, a modo colación, está bueno en IntelliJ. Si yo toco, por ejemplo, en cualquier parte de este string o en cualquier parte de esta línea, la línea 12 que tengo acá, y aprieto Control X en donde lo toque, se lo lleva todo. No hace falta que ustedes seleccionen toda la línea. Presiono Control X y ya se lo va a llevar. Y ahora vengo acá y digo Control V y lo pega. ¿Sí? No hace falta que vayan seleccionando todas las líneas y demás. Muchos IDEs también hacen lo mismo, pero bueno, son cositas que les pueden ayudar a escribir un poquito más rápido algunas cosas, y para tenerlo en cuenta. Bueno, buenísimo. Ya me llevé esta variable que se llamaba ruta a mi archivo acá arriba. Está declarado en el main. Pero fíjense qué pasó acá. Se puso en rojito. Claro, acá no existe esa variable. Recuerden el ámbito de las variables. Esta variable ruta a mi archivo está dentro del ámbito de la función main, no está dentro del ámbito de la función ejemplo de lectura. Por lo tanto, acá no la conoce a esa variable. ¿Qué voy a tener que hacer? Pasársela por parámetro. Para eso voy a poner acá string ruta. Vamos a hacerlo así. String ruta. Una vez que yo lo parametricé, fíjense que ahora a ejemplo de lectura de archivo le agregué un parámetro, es decir, le digo, cuando yo la llamo a esa función, le voy a tener que pasar la ruta del archivo el cual yo quiero leer. Buenísimo. Por lo tanto, acá se lo paso por parámetro y acá sí ya lo puedo usar, porque acá digo que alguien me lo tiene que mandar sí o sí, y por lo tanto ya se lo puedo pasar a path.get para que lo prepare para leerlo. Buenísimo, pero una vez que yo parametricé esto acá se rompió, porque fíjense que acá apareció un rojito. Claro, ahora cuando yo llamo a la función ejemplo lectura archivo, le tengo que pasar ese string que va a representar a la ruta. Entonces acá le voy a pasar ruta a mi archivo. Y listo, vuelve a funcionar todo. Revisemos lo que hice entonces. Solamente saqué esta variable que estaba acá adentro, la puse afuera en main y se lo pasé como argumento o como parámetro a esta función. ¿Por qué hice eso? ¿Con qué finalidad? Porque voy a querer reutilizar esta misma ruta acá. ¿Sí? Entonces voy a poner acá string ruta. Y acá voy a llamar a la función. Todavía no la declaramos, todavía nos quedó por hacer, pero ya la voy a llamar. Fíjense que acá voy a llamar a ejemplo, escritura archivo, ruta a mi archivo. ¿Qué acabo de ganar haciendo esto que hice de moverme, ¿sí? Esta variable que lo tenía declarado acá para arriba? Lo que acabo de ganar es que yo no tengo que andar escribiendo esta línea dos veces. Entonces me evito, nuevamente, duplicar código o lógica. No quiero tener esto escrito dos veces, los quiero tener escrito una única vez. Por eso, lo escribo una vez, lo asigno a una variable y la misma variable se la paso a las dos funciones que he creado. Entonces, las dos funciones, cuando se ejecutan, van a recibir exactamente el mismo string, ¿sí? Pero yo lo escribí una sola vez. Eso es lo que he logrado. Bueno, buenísimo. Ahora llegó el momento de poder escribir, o tener que escribir en realidad, eh, justamente a mi archivito. Para poder escribir vamos a guiarnos un poco con lo que tenemos aquí en la presentación y vamos a usar esta función que se llama writeString, ¿sí? Que le vamos a pasar un string, le vamos a pasar un archivo y vamos a intentar escribirlo, ¿sí? Por ahí. Buenísimo. Para eso vamos a llamar, en este caso. Alex me dice, sin writeString se le pasa una ruta a un archivo que no existe. ¿Pasa lo mismo con la lectura? Eh, No, ahora vamos a ver, ¿sí? Porque en algunos casos te permite crear un archivo si es que no existe, y en otros casos no, puede lanzar una excepción. ¿Sí? Tenemos que leer la documentación fina, porque eso puede llegar a pasar, lo que dice Ale. A veces uno le pasa, a writeString le pasa justamente algo que no existe, pero en vez de romper, en vez de lanzar una excepción, crea un archivo en el momento y lo escribe. Muchos funcionan así, y hay otras que no. ¿Sí? Hay otras que son como, tenés que escribir estrictamente este archivo, y este archivo tiene que existir antes. Así que bueno, ahora lo chusmeamos. Para poder escribir, vamos a llamar a files de nuevo este componente y vamos a llamar a writeString. ¿Sí? Vamos a llamar acá. El primer parámetro que le vamos a tener que pasar a esta función es justamente esta. Nuevamente, path.get de ruta. Justamente, recuerden que path.get de ruta va a preparar el archivo para que pueda hacer, ¿sí? Para que lo pueda escribir. Buenísimo. Y ahora lo que vamos a hacer, en este caso, es darle el string que yo quiero escribir, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a decir acá, tenía Lucas, Ezequiel, vamos a ponerle Julia, ¿bien? Entonces, le paso el string que yo voy a querer escribir, ¿sí? Bueno, buenísimo, momento, acá acaba de pasar algo. ¿Qué acaba de pasar? Miren,
otra vez se puso en rojito por acá. Y ahí se responde a lo que me preguntó Alex, ¿sí? Me dice, che, pero no puede ser que haya una excepción o no. Sí, miren, se puso en rojito de nuevo. Si yo me paro acá, me dice, y si leo todo esto, me dice que puede llegar a lanzar una excepción nuevamente. Como puede llegar a lanzar una excepción, entonces me paro y cliqueo acá arriba. Otra vez, tenés que decir que esta función puede llegar a lanzar una excepción, ¿sí? Porque puede pasar varias cosas en el momento. O que no exista el archivo o que no pueda escribir en ese momento. Puede ser que no esté pudiendo escribir porque quizás no tengo permiso sobre esa carpeta. Capaz que yo le estoy dando, no sé, escribí este archivo en esta carpeta y en esa carpeta yo no tengo permisos para poder escribirlo, ¿sí? Entonces puede ser que rompa también y puede ser que lance una excepción. Bueno, vamos a intentar ejecutar esto. Vamos a tener que ver por pantalla Lucas, Ezequiel, perdón, Ezequiel, Lucas, y después vamos a ver cómo escribe esto. Para ver cómo escribe esto, lo que voy a hacer es simplemente volver a abrir el archivo. Hay algo peculiar acá, miren, que esto después lo pueden probar ustedes. Yo acá tengo abierto el archivo. Si yo ejecuto ahora e intento escribir este string en ese momento, no se va a poder, porque el archivo ya está abierto por otro programa. En mi caso, está abierto por el bloc de notas. Entonces, en ese momento, cuando se intente ejecutar, va a lanzar una excepción y va a decir, en este momento no lo puedo escribir porque hay otro programa que lo tiene abierto y lo tiene retenido, ¿sí? Si yo lo cierro, ahí sí debería poder escribir, porque ahora ya el archivo no está retenido por nadie más y debería poderlo escribir. Vamos a probar a ver cómo funciona esto. Entonces, compilo y luego de compilar, ejecutamos, ¿sí? Recuerden, entonces, primero vamos a leer el archivo con el contenido que ya tenía, Ezequiel Lucas, y después vamos a escribir Julia. Y vamos a abrir el archivo para ver si lo escribió. Corremos, Ezequiel Lucas, abrimos el archivo que yo lo tengo acá, así para que lo vean que lo estoy abriendo desde acá de la carpetita. Doble clic, muestro, epa, ¿qué pasó? Solamente escribió Julia. Bueno, acá pasó algo súper interesante. El nombre Julia lo escribió, ¿sí? Pero lo que tenía, que antes decía Ezequiel Lucas, lo pisó, como dijo Alex por ahí, ¿sí? Es decir, el contenido que tenía antes no le importó, sino que lo pisó. Ok, ¿cómo hago? Entonces, finalmente, como para decir, bueno, yo no quiero pisar el contenido, sino que quiero agregar algo más. Bueno, nos faltó un parámetro más, como para decirle justamente, no pises el contenido que tenía el archivo, agregá más contenido, ¿sí? Porque ahora solamente le estamos diciendo, escribí contenido, pero no, agregalo, sino que en realidad estamos diciendo, escribilo. Y el escribilo lo toma como un pisá todo lo que tenía, sin importarme lo que había antes. Bien, yo desde bloc de notas voy a escribir de nuevo, Ezequiel, Lucas, ¿sí? Otra vez lo voy a escribir a Ezequiel y Lucas. Lo acabo de escribir desde el bloc de notas. Y lo que vamos a hacer ahora es querer agregar Ezequiel, Lucas, Julia abajo, ¿sí? Es decir, que no pise el contenido, sino que lo agregue debajo. Para poder agregar debajo esto, vamos a tener que hacerlo de la siguiente forma. No vamos a poder poner Julia simplemente. Yo lo que voy a hacer es, después de Lucas, quiero dejar un enter, ¿sí? Quiero dejar un enter y que abajo escriba la palabra Julia. Para poder indicar justamente eso de quiero un enter y después escribir Julia, vamos a hacerlo de esta forma. Yo voy a poner acá string, palabra a escribir, palabra, porque puede ser un nombre, puede ser lo que sea. Deme un segundito. Nada, listo. Perdón. Estamos palabra a escribir, entonces vamos a poner acá. Lo primero que voy a indicar es quiero dejar un enter y abajo escribir el nombre Julia. ¿Cómo hago para indicar eso? Vamos a poner por acá system.line separator. Vamos a llamar a line separator. Line separator me va a dejar, sí, o va a generar justamente un contra barra n. ¿Se acuerdan que el contra barra n era para dejar un salto de línea? Bueno, me va a intentar hacer eso, como un enter al principio. Entonces, abre el archivo, va a dar un enter y luego le vamos a concatenar el nombre Julia o lo que nosotros querramos. Bien. Buenísimo, nosotros sabemos que va a dejar un enter y que después va a escribir Julia. Vamos a decir, si le vamos a pasar la palabra que quiero escribir, pero hasta ahora todavía en ningún momento le dije que agregue el contenido, sino que hasta ahora está igual. Le estoy diciendo pisar el contenido que había antes. Para decirle que agregue el contenido, en vez de pisarlo, vamos a usar a standard operation. Vamos a llamar a standard open operation punto append.
van a tener que escribir esto como tercer parámetro. Como tercer parámetro, cuando yo llamo a WriteString, le voy a pasar esto. Standard Operation Option.append. ¿Sí? Importantísimo, gente. Fíjense que acá se hizo un import de esto. ¿Sí? De nuevo lo voy a hacer para que siempre presten atención ahí. No escriban la palabra entera porque no va a funcionar. Yo voy a escribir entonces standard open, ¿sí? En este caso, option, no operation, perdón. Standard open option. Cuando me sugiera acá el IDE, le doy un enter. Cuando le doy un enter, arriba ya hizo el import solo. Es importantísimo eso, porque si yo escribo la palabra entera y no hago el import, no va a funcionar. Punto append. Cuando les digo append, significa que ya no voy a pisar el contenido, sino que voy a agregar el contenido. No pises lo que estaba antes, agregalo, ¿sí? Lo que te estoy dando ahora. Vamos a probar si esto efectivamente funciona. Recuerden que hasta ahora tenía Ezequiel Lucas y ahora tiene que agregar un enter y abajo Julia. Bien. Martillito, compilamos y ejecutamos. Vemos de nuevo que por pantalla dice Ezequiel Lucas y vamos a abrir el archivito que lo tengo por acá en mi carpeta. Y efectivamente Ezequiel Lucas Julia. Bien. Vamos a probar de nuevo. No voy a modificar mi archivo. Fíjense que lo cerré sin modificarlo. Vamos a intentar escribir otra vez, vamos a ejecutarlo otra vez, es decir, tendría que escribir Julia, pero fíjense, yo le voy a borrar esto, el line separator. Bien, y le vamos a cambiar, vamos a ponerle acá en vez de Julia, Roberto. Otra vez, corro, va a tener que escribir el archivo, lo va a agregar, porque acá dice append, pero fíjense que yo ya le saqué el enter, o sea que vamos a ver cómo hace. El archivo, cuando lo leyó, fíjense que primero se lee el archivo, decía, tenía Ezequiel, Lucas, Julia, y ahora vamos a ver cómo quedó. Fíjense acá cómo quedó. Ezequiel, Lucas, Julia e inmediatamente después de Julia viene la palabra Roberto, pero no dejó el enter. ¿Por qué? Porque yo le borré, uy, casi cerró todo. Porque yo le borré el System Line, ¿sí? Separator. Como le borré todo eso, el System Line Separator ya no dejó el enter, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo de nuevo. Así es, con eso representamos justamente el enter. Bien. Bueno, hay una forma más también de escribir, porque nosotros vamos a poder utilizar Bright String para escribir, ¿sí? Algún string que no sea muy largo, ¿sí? O sea que nosotros podemos escribir, sí, pero strings que no sean muy largos. Si yo necesito escribir, qué sé yo, algo que va a ser muy largo, muy largo, vamos a tener que utilizar otra función. Ya no vamos a utilizar Bright String. Entonces vamos a crear otra función. Vamos a poner acá private static void ejemplo. Escritura, archivo 2, le voy a poner acá. Me va a llegar la ruta. Y si ya quiero, ya pongo esto. ¿Sí? Si ya quiero, pongo esto porque ya sé que también va a poder lanzar una excepción. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es intentar escribir, ¿sí? Vamos a poner también, vamos a escribir un string, pero de otra forma distinta. Vamos a usar files.write solamente. En vez de usar write string, vamos a usar solamente write. Primer parámetro de Bright nuevamente es otra vez la ruta del archivo path.get de ruta a mi archivo. Nuevamente. El segundo parámetro, y ahora cambia. El segundo parámetro van a ser bytes. Ojo, porque yo ahora ya no le voy a pasar un simple string. Voy a pasarle un texto que sí va a estar en string, pero le voy a los voy a tener que convertir a bytes para pasárselo a esta función. ¿Sí? Y eso es súper sencillo. Fíjense, yo voy a poner acá otra vez. String, frase a escribir. No sé, vamos a poner, esta es una nueva frase para escribir. Bien, y si quieren podemos ponerle lo mismo, el line separator para que nos deje un enter. Total, vamos a estar escribiendo sobre el mismo archivo. Buenísimo, yo hasta ahora tengo un string, casi muy igual a lo anterior. Pero recuerden, yo les dije, en vez de pasar un simple string, ahora le voy a tener que pasar bytes, ¿sí? Como segundo parámetro a esta función. Para poder pasarle bytes, vamos a poner frase a escribir, que es mi variable de tipo string, pero ahora voy a poner punto get bytes.
¿sí? Cuando yo pongo punto get bytes, lo que va a pasar acá es todo este string que se había formado, que es una cadena de caracteres que está representado ahí en una variable en la memoria, se van a traducir directamente a bytes, directamente a bytes. Entonces, Bright, en vez de aceptar un string, acepta como segundo parámetro en su función bytes, los cuales vas a poder escribir, ¿sí? Pero acepta bytes. Hay una sutil diferencia, fíjense, cómo se llama y qué aceptan como segundo parámetro. Y en tercer lugar, nuevamente le voy a poner esto, porque si yo no le pongo esto, me va a pisar lo que tenía eh, nada, sí, en vez de agregarlo, si no, me lo va a pisar directamente. Bueno, acá algo importante también que quiero que se den cuenta. Este sí es capaz de crear un archivito, el Bright. Puede llegar a crear un archivito, si es que no llega a existir. Pero bueno, eso solamente da dato a colación. Ustedes siempre trabajen con archivos que existan, créenlos y demás. Así reducen la cantidad de errores. Los crean afuera, a mano, un archivito con extensión, lo que ustedes quieran escribir y van probando, ¿sí? Bueno, nuevamente, porque acá el IDE me lo muestra en gris en vez de mostrármelo en amarillo porque no lo estoy llamando de ningún lado. Vamos a llamar a esta función desde mi main. Voy a poner acá, ejemplo, escritura de archivo y le voy a pasar acá, la ruta a mi archivo. Acuérdense que este es el 2 y este era el 1 que no llevaba nada, ¿sí? Son dos. Bueno, vamos a leer entonces de nuevo el archivo, ¿sí? A ver, el archivo, a ver cómo quedó el archivito. Eh, Ahí te muestro, Nico. Dame un segundo. Este archivo lo voy a dejar, le voy a borrar Roberto. Ahí voy a dejar Ezequiel, Lucas, Julia. Así escribimos Roberto y la frase. Acá está, el import. Ahí te lo dejé. Te lo paso por el chat también, así ya te queda. Ese sería el import que necesitas para poder usar esto, el append. Si no, no va a funcionar. Bueno, bien, vamos a ejecutar entonces. Corremos de nuevo. Acuérdense que no hace falta que toque el martillito a cada rato porque cada vez que yo lo mande a ejecutar, se compila previamente también, ¿sí? Entonces, intento ejecutar. Ahí abajo lo está compilando, fíjense. Y vamos a ver si ahora puede escribir. También deberíamos ver, esta es una frase nueva para escribir. Previamente teníamos Ezequiel Lucas, pero recuerden que escribimos también Roberto. Y luego de haber escrito Roberto, también escribimos esto. Abrimos de nuevo el archivo y fíjense cómo quedó el archivo. Ezequiel, Lucas, Julia, Roberto. Esta es una nueva frase para escribir nuevamente, ¿sí? O sea que pudimos escribir todo. Bueno, diferencias entre Bright y Bright String es que solamente esta puede escribir como cosas más largas. No importa, para lo que nosotros vamos a hacer en este curso y demás, con Bright String nos va a ir súper bien, ¿sí? El otro es solamente a modo colación para que sepan también que existe y tenemos ahí una variante de si quiero escribir algo un poquito más largo, ¿bien? Turutut. Algo importante, ya que estamos acá, que voy a mostrar también, es que ese componente que yo llamé files, nada, me puede servir para muchas cosas, no solamente para escribir o para leer archivos, sino que yo también, en ese caso, eh, voy a poder preguntar, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una modificación en el archivo? Para poder preguntar eso, está bueno, porque lo voy a poder hacer de otra forma. Miren, vamos acá a crear una nueva función. Yo acá le voy a poner private, static, void, mostrar última modificación. Modificación, archivo. Voy a recibir una ruta del archivo y lo que vamos a hacer es intentar mostrar cuándo fue la última modificación a mi archivo. Para poder mostrar cuándo fue la última modificación a mi archivo, lo voy a hacer por pantalla. Voy a poner system.out.print y lo que vamos a hacer acá es, vamos a llamar a files otra vez y vamos a llamar a una función que se llama getLastModifiedTime. O sea que yo, si modifiqué el archivo, puedo saberlo, porque esto me lo va a decir. ¿Qué acepta como parámetro esta función? Nuevamente, esto, la ruta al archivito, ¿sí? Pero ojo, otra vez, esto puede llegar a lanzar excepción de IO, entrada-salida, ¿sí? Input-output.
otra vez. ¿Por qué? Porque puede ser que el archivo no existe y demás y que no pueda fijarse cuándo fue la última modificación. Pero que cuando ustedes están en Windows, por ejemplo, en realidad esto lo pueden hacer en cualquier sistema operativo. Acá Windows le dice cuándo fue la última fecha de modificación. De hecho, acá dice 8 del 3 del 2023 a las 10:44, hace 2 minutos. Claro, cuando lo escribió Java. Si yo cliqueo y voy a propiedades, fíjense que hay un montón de propiedades. Dice, ¿cuándo fue creado? El domingo 5 de marzo a tal hora. ¿Cuándo fue modificado? Tal día. Me dice un montón de cosas. Entonces, para poder saber la última fecha de modificación, puedo llamar a esta función. ¿Sí? De hecho, vamos a mostrarlo por pantalla. Mostrar la última modificación de ruta a mi archivo. Esto lo voy a comentar, así no vuelve a escribir todo de nuevo. ¿Sí? Solamente lo comento. Y vamos a ejecutar solamente esto. Entonces, corremos y vamos a ver qué nos muestra por pantalla. A ver cuándo fue la última modificación. Que debería coincidir con lo que me está mostrando Windows, ¿no? Fíjense que Windows me decía a las 10:44 del día de hoy. Y bueno, acá me dice 2023-0308 y por acá me dice, ¿sí? A las 13:44, pero está corrido, ¿sí? Porque tiene me lo está mostrando en otro uso horario, ¿sí? Pero fíjense que coincidió 13:44 con 18 y después viene toda la parte corrida, ¿sí? Yo después me puedo fijar en qué uso horario está como para poder mostrárselo al usuario en el uso horario correcto. Pero yo ya sé que fue a las 44:18. Después de ahí me tendría que mover las horas necesarias para que me lo muestre de forma correcta al usuario. Pero ya con eso sabemos que vamos a tener un par de datos del archivo. Puedo preguntar eso, también puedo preguntar si existe. Fíjense que acá en pantalla nosotros vemos que tenemos una función que se llama exist. Exist, yo le paso el nombre al archivo, o sea, le paso esto, por ejemplo, acá, y exist me va a devolver un booleano, me va a decir sí o no. ¿Existe ese archivo? Sí, no. Así que ese también está bueno, porque me dice si existe un archivo o no. Y también puedo crear un archivo temporal. Los archivos temporales son archivos efímeros. ¿Qué significa efímero? Algo que dura poco y se va. ¿Sí? Algo efímero es algo que dura unos minutos, un tiempo determinado, ese tiempo tiene que ser corto y después se va. No perdura en el tiempo. Los archivos temporales no se escriben en disco, sino que en realidad es un archivo que se está escribiendo en memoria. Simula o parece que está en disco, pero en realidad sí es algo que cuando mi programa termina, ese archivo temporal, ¡pum!, se fue. Puede que algunos queden en disco. Algunos archivos temporales se guardan en disco, pero siguen siendo temporales. Eso significa que al cabo de un tiempo, ¿sí?, se van a borrar. De hecho, Windows, por ejemplo, el sistema operativo, genera un montón de archivos temporales escritos en discos, pero cada cierto tiempo los borra todos nuevamente, ¿sí? Bien, entonces también existe la posibilidad de crear archivos temporales para que nosotros podamos trabajar. Fíjense que acá decimos, no sé, un prefijo .txt y vamos trabajando con ese archivito temporal, sí que va a estar en memoria y lo escribimos y demás, lo leemos y demás. Sirve para hacer pruebas, sin tener un archivo físico al cual tocar, nada más. Piripipi. Y por acá, una última cosita respecto a los archivos, es que los archivos pueden estar encodeados, ¿sí?, de forma distintas. ¿Qué significa esto? Claro, nosotros tenemos distintas formas de encodear un archivo. Los archivos pueden estar escritos, por ejemplo, em, en una codificación de, no sé cómo dice acá, por ejemplo, ISO 8859, o pueden estar en una codificación UTF-8, o pueden estar en distintas codificaciones. Cuando nosotros hablamos de codificaciones es cómo se va a representar internamente ese archivo. Cuando yo estoy codificando algo, lo que hago justamente es cambio lo que dice para que yo lo entienda de otra forma. Por ejemplo, no sé, vamos a codificar, vamos a suponer que yo quiero representar la palabra hola, que acabo de mandar por el chat. Y yo digo, bueno, en mi codificación la letra H pasa a ser una J. En mi codificación la O pasa a ser una I. En mi codificación la L pasa a ser una P. Y en mi codificación, no sé, la A pasa a ser una U. Bueno, entonces internamente, en mi archivo, en vez de decir hola, cuando yo lo guardo codificado, vamos a suponer en codificación UTF-8S, en vez de guardarse la palabra hola, se guarda J-I, ¿sí? J-I-P-U, qué sé yo, ¿bien? Se guardan esas palabras, esas letras, en vez de guardarse la palabrita hola. Ahora, cuando yo lo codifico y hago esa transformación, al leerlo tengo que hacer una decodificación, tengo que hacer el proceso inverso. Fíjense que acá pasa eso, ¿no? Yo lo codifico y luego se decodifica para poder leerlo e interpretarlo. Bueno, claramente las codificaciones
o de codificaciones ya están preestablecidas y están súper estandarizadas. Había un ejercicio de la clase 2 que a ustedes les pedía hacer eso de corrimiento, qué sé yo, justamente para codificar algunas cosas. Ese ejercicio pretendía que ustedes tuvieran una introducción a esto, a justamente la codificación de palabras y demás, con el desplazamiento y qué sé yo. Lo cierto es que las distintas formas de codificar y de codificación ya existen, están predefinidas y súper estandarizadas. UTF-8, por ejemplo, es el más utilizado y el más conocido. UTF-8 después tiene variantes, ¿sí? Para también representarlo. Pero ahí tenemos a otro, por ejemplo, que figura en pantalla, que acá dice ISO 8859. Y es otra forma de codificación. Estandarizada, sí, pero que no se usa tanto, ¿sí? Como por ejemplo UTF-8. Casi todo lo que nosotros vemos y manipulamos está codificado en UTF-8. Y para poder interpretarlo y leerlo, lo leemos en UTF-8. Fíjense que acá me muestra el grafiquito este proceso. Tengo un string que tiene algo, una palabra, lo codifico, eso se transforma a bytes, ¿sí? Y después cuando yo lo quiero interpretar, lo tengo que decodificar. Siempre voy a decodificar desde bytes, ¿sí? Lo que pasa es que estos bytes puede ser que tengan distintas formas de representar justamente esas cosas. Si, por ejemplo, la letra H se va a representar con algunos bytes en alguna codificación y la letra H para otra codificación se representa con otros bytes distintos y punto, ¿sí? ¿Qué va a cambiar mucho de forma agresiva para nosotros en las distintas formas de codificación? Las tildes, por ejemplo. Si yo pongo alguna palabra con una tilde, con una diéresis, con un apóstrofe, con lo que sea, cuando yo pongo esos caracteres que llevan esas tildes, eso cambia muchísimo de cómo se representa internamente en cada una de las codificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo una A con tilde en una codificación que una A con tilde en otra codificación. A ojos humanos es lo mismo, pero internamente se representa de forma distinta. Eso va a causar que si yo abro el archivito por afuera, vamos a suponer que yo escribo un archivo TXT, pero lo encodeo, ¿sí? Con UTF-8, quizás yo lo abro con el bloc de notas de Windows y lo veo bien, veo la A con tilde, veo el punto y coma, veo todo bien. Pero si en mi archivo también es TXT, pero dentro suyo está encodeado con ISO 8859, quizás yo abro el archivito con el bloc de notas y en vez de ver una A así, no sé, veo esto en vez de una A con tilde. El tema es que, claro, ahí no pudo representar, el bloc de notas no pudo detectar, ¿sí? O representar correctamente ese carácter que estaba en otro formato que él no esperaba. Entonces, en vez de mostrarme la A con tilde, me muestra eso. Me dice contrabarra y un par de cosas, qué sé yo. Bueno, eso lo van a notar en algún archivo. De hecho, no se preocupen por esto. Esto es solamente a modo anecdótico y conocerlo, porque ustedes no van a tener que hacer conversiones de lectura de archivos. Solamente se los comentamos. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando ustedes quieran leer algún archivo de ustedes, capaz que me dicen, che, ese, pero mira, yo escribí tilde acá y cuando lo leo y cuando lo quiero mostrar en Java, no veo una tilde, veo un contrabarra no sé cuánto. Claro, porque quizás tu archivo estuvo codificado de una forma y Java cuando lo quiere leer lo está leyendo de otra forma. Entonces ahí, claramente, los códigos no van a matchear y por lo tanto yo te voy a mostrar algo que no es. Alex me dice acá, cuando escribimos un archivo estamos haciendo encode. Y a la hora de leer un archivo estamos haciendo decode. Claro, cada programita que ustedes tienen instalado van a decodificar los archivos. Cuando yo leo, se va a decodificar. El tema es que puede pasarme lo siguiente. Puede que yo tenga un archivo, vamos a suponer UTF-8, y que mi programa pretenda leerlo como hizo, pretenda decodificarlo como hizo. Entonces, claramente, muchas cosas sí van a coincidir, pero muchas cosas no. Entonces yo voy a ver el texto pero mal. Es como que lo voy a ver y voy a decir, che, momento, ¿qué pasó acá? Todas las tildes no me la muestra, las ñ no me las muestra, no sé, o sea, las ñ en vez de mostrarme una ñ me muestra, no sé, esto. Eh, y yo me confundo y digo, momento, se me guardó mal el archivo. No, no está guardado mal, solamente está en una codificación distinta. Es modo anecdótico y para que lo conozcan. No van a tener que hacer conversiones de este tipo, ¿sí? Pregunto por chat a ver si todo lo que vimos hasta ahora se fue entendiendo.